La contaminación es la entrada de sustancias o elementos en un ambiente natural con efectos negativos para los seres vivos relacionados con ese ambiente. Generalmente hablamos de contaminación como la acumulación de actividades realizadas por el hombre, directa o indirectamente, las que no solo afectan a las sociedades humanas, sino que también a más formas de vida. Los efectos de la contaminación causada por los seres humanos no siempre son visibles para nosotros, porque muchas veces se observan en comunidades animales o vegetales ignoradas o desconocidas, algunas muy cerca de nosotros y otras que ni sabemos de ellos. Parece raro, pero existen muchos tipos diferentes de contaminación, y lo más seguro es que nosotros no nos damos cuenta de que contaminamos nuestro ambiente con muchas de las cosas que hacemos en el día a día, que nos hacen tener una mejor calidad de vida. Ahora vamos a hablar sobre acerca de la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera, pero también vamos a hablar de las formas de contaminación como la sonora, la visual, la lumínica, la electromagnética, la térmica, radiactiva y entre otras. Contaminación hídrica. Con el término contaminación hídrica estamos diciendo a la contaminación del agua. Esta contaminación pasa en diferentes niveles, porque pasan en el agua de los ríos, lagos, lagunas, el agua de los mares, océanos, el agua subterránea. La contaminación del agua es de los tipos de contaminación más mediáticos e importantes para la humanidad, porque no solo pone en riesgo la vida de los animales y cultivos de los que nos alimentamos, sino que nos pone en riesgo a nosotros mismos. El agua contaminada pone en riesgo a un montón de animales y plantas que habitan en el agua y que dependen de esta agua para sobrevivir, para reproducirse, encontrar alimento, entre otras cosas. La contaminación hídrica puede deber a muchos factores como a la presencia de residuos sólidos en los cuerpos de agua, o sea, plásticos, envoltorios de alimentos o productos relacionados para las personas, ruedas de autos, partes de electrodomésticos y autos, entre muchas cosas. A presencia de sustancias químicas contaminantes, productos de desechos industriales que se usan para procesos complejos de producción industrial, compuestos derivados de la industria petrolera y relacionados. Contaminación del suelo y subsuelo. La contaminación del suelo es un problema importantísimo para el planeta, porque tiene que ver con la alteración de los suelos en el que viven organismos, las raíces de las plantas y más. Esto pasa cuando los elementos físicos, que es decir, por la entrada de basura o desperdicios sólidos, también por la infiltración de sustancias químicas que pueden tener efectos negativos para el crecimiento de las plantas, que se meten por el piso, o la proliferación de los microorganismos que habitan en el suelo. La mayor parte de la contaminación del suelo tiene que ver con esto último, con la entrada de sustancias químicas tóxicas a los suelos. Entre estas sustancias destacan fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas y todo tipo de plaguicidas empleados en la industria agrícola para la siembra extensiva de monocultivos, o sea, cultivos de una sola variedad vegetal. Esto no solo afecta a las personas por el deterioro de los suelos de los que obtienen mucho alimento del que comemos, sino que afecta a otros seres vivos relacionados con los suelos y también suele ser el paso inicial hacia la contaminación del agua subterránea. Contaminación del aire o contaminación atmosférica. Es la contaminación de la capa gaseosa de la Tierra, por lo que involucra principalmente el aire que respiramos durante el día, todos los días de nuestra vida. La contaminación del aire tiene que ver con la acumulación de la atmósfera de gases tóxicos derivados de procesos industriales, de la combustión de hidrocarburos. Esto tiene consecuencias directas para la salud de los que respiramos, así como consecuencias indirectas para otros organismos que habitan en la Tierra. Con estas consecuencias indirectas hablamos de, por ejemplo, el calentamiento global debido al efecto invernadero que producen algunos gases como el dióxido de carbono, el metano. Por ejemplo, un aumento de la temperatura de nuestro planeta produce el derretimiento de los glaciares y casquetes polares, lo que conlleva un incremento a nivel de los mares y océanos, así como un aumento de la temperatura de sus aguas, con efectos negativos para la fauna y flora acuáticas. Contaminación sonora o acústica, como su nombre lo dice, tiene que ver con la contaminación por ruido. Este tipo de contaminación producida por el hombre, principalmente en las grandes ciudades, tiene que ver con la generación de ondas de sonido que afectan la vida de diferentes especies de animales, incluyendo al hombre. La contaminación acústica es producida por automóviles, aviones, trenes, camiones y otros medios de transporte automotor. También por algunos procesos industriales, el uso de parlantes, entre otros. Los ruidos asustan a los animales y descontrolan su comportamiento, cambiando sus patrones de sueño, capacidad para permanecer en su ambiente natural, su reproducción y alimentación, entre otros. Contaminación visual. Es la contaminación producida en gran parte por las vallas publicitarias que se encuentran prácticamente en cualquier ciudad del mundo. Se relaciona con el exceso de elementos como cableado eléctrico, edificios de ostentosos tamaños y otros. Aunque pueden alterar a plantas y animales, este tipo de contaminación influye directamente sobre el ser humano, pues te impide contemplar los paisajes naturales, lo que induce al consumismo y puede generar ansiedad y estrés innecesariamente. Contaminación lumínica. Tiene que ver con el uso indiscriminado de luz artificial para iluminar espacios cuando no hay luz del día.
Afectan el ritmo circadiano de sueño y vigilia de plantas y animales, entre ellos el ser humano, y se relaciona con la imposibilidad de apreciar las estrellas por la noche. Algunos lugares, como la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, son de las fuentes de contaminación lumínica más importante. En esta ciudad no solo hay grandes edificios con luces todo el rato encendidas, sino que hay muchos y ostentosos diseños luminosos que consumen enormes cantidades de energía eléctrica y su único fin es llamar la atención de los consumidores. Contaminación electromagnética. Es la contaminación generada por las ondas electromagnéticas producida por los innumerables equipos electrónicos y tecnológicos que han sido diseñados por el hombre para facilitar su vida. El teléfono móvil, las computadoras, los relojes y cualquier cantidad de objetos inteligentes que usamos diariamente son una fuente importante y constante de contaminación electromagnética. Esta contaminación afecta al ser humano y a muchísimas especies animales y vegetales que están en la cercanía de la civilización. Contaminación térmica. La contaminación térmica es aquella que se relaciona con el aumento de temperaturas en diferentes lugares del planeta, producto de la actividad humana, como por ejemplo combustión de hidrocarburos, deforestación, entre otras. Contaminación radioactiva. Es la contaminación provocada por los desechos radioactivos provenientes de plantas que utilizan o explotan la energía nuclear. Puede incluir contaminación de suelos, de vegetación, de aguas y más. Afecta mucho la salud del ser humano, pero también la de las plantas y animales, pues las moléculas radioactivas pueden provocar mutaciones que después son fuente de graves enfermedades. Contaminación alimentaria. Tiene que ver con la contaminación de los alimentos que consume el hombre, bien sea por sustancias tóxicas industriales, por desechos, o por aguas residuales, o por el manejo inadecuado de los alimentos a lo largo de su producción, envasado y transporte. Contaminación por desechos sólidos. Este es uno de los tipos más comunes de contaminación que conocemos, ya que es la contaminación por basura. No solo afecta a los ambientes naturales de forma visual, sino que también muchos de los desechos sólidos que producimos por consumo indiscriminado y muchas veces innecesarios van a parar a los bosques, mareas y océanos, afectando negativamente la salud de los organismos que habitan allí. Y ahora, ¿esto cómo se relaciona con las energías renovables? Empecemos con la energía solar. Todos ya sabemos acá cómo funcionan los paneles solares. Ahora el tema es si su construcción es contaminante. Y la verdad es que sí. Las celdas que están en el cristal de los paneles se hacen a partir de silicio de alta pureza, para poder hacer la luz del sol en electricidad. El silicio se obtiene explotando minas de cuarzo a 2000 grados Celsius, lo que hace que gaste mucha energía que normalmente se obtiene de combustibles fósiles y para rematarla este proceso deja un residuo, el tetracloruro de silicio, que para rematarla, más si el tetracloruro de silicio toca con el agua, se forma ácido clorhídrico, lo mejor para tocar con la mano pelada. Pero en la actualidad existen nuevas celdas solares, como las películas delgadas, que usan telururo de cadmio, que aunque es un mineral muy raro, se puede obtener del reciclaje, o de selenuro de cobre, indio y galio. Y actualmente se experimenta con nuevos materiales llamados perovskitas, que son más baratos y eficientes. Estos contienen plomo, por lo que es imprescindible su reciclaje para evitar que contaminen. Pero también las plantas fotovoltaicas matan pájaros por la concentración de luz reflejada al cielo como en un girador en un asado. ¿Los aerogeneradores contaminan? En parte solo es en su fabricación, porque para generar una turbina eólica, esos que vemos por las rutas necesitan más o menos unas 20 toneladas de aluminio y unas 500 toneladas de acero. Para que se den una idea, un aerogenerador puede tener 80 metros de largo en la torre y 90 metros de radio en las aspas, lo que da unos 125 metros de alto, que para que se hagan una idea es el tamaño que tiene una cuadra. El tema es que en los materiales que se usan para hacer las torres tienen un alto coste en reciclaje, que aunque sí son reciclables, es caro de por sí, porque cuestan entre 90 a 140 dólares más o menos por kilo, lo que nos da unos 50.000 dólares por cada torre para reciclarse. O el plan B, como en el resto de los países como España, se entierran a 3 metros de profundidad y de ahí no se sacan en su vida. Pero acá nosotros como país que no se desperdicia nada, hay como una regla no escrita donde nada se desperdicia. Las palas dañadas quedan para quemarse por pirólisis, lo que hace es que al quemarse la lana de vidrio termina formándose bioaceite, que eso se puede usar para quemar, aunque no es tan limpio que digamos. Y otra forma de hacer daño es porque la mayoría de los parques eólicos no tienen controles para las aspas, cuando pasan las aves. En el mundo más o menos unos 500.000 pájaros mueren en parques eólicos, y ni digamos de los murciélagos. En España, estas energías son el responsable de la muerte de más o menos entre 6 y 18 millones de muertes, y en Estados Unidos matan más o menos a 20 millones de murciélagos cenicientos anualmente.
Si es así, nombres, no me lo inventé yo. Acá el tema con los ecologistas no se toma en cuenta. Por ejemplo, los gatos matan infinidad de pájaros más que molinos eólicos, 3.700 millones de pájaros al año aproximadamente. Y es así, los gatos domésticos son los asesinos más grandes de la historia. El problema con este argumento es que los pájaros cazados son pájaros chicos, como gorriones, petirrojos, estorninos, horneros, palomas, cosas así. Y las renovables no matan aves. Las renovables son peligrosas para las aves en peligro de extinción, como el águila imperial, golondrinas, y los gatos no cazan águilas imperiales. Las águilas imperiales cazan a los gatos. Se propusieron algunas soluciones como colocar turbinas en lugares menos transitados por los plumíferos, pero las turbinas eólicas tienen otro problema. ¿Las turbinas eólicas alteran el clima? Suena loco, pero es verdad. La instalación a gran escala de parques que aprovechan la energía del viento puede aumentar la temperatura del aire y modificar los patrones en los que circula, llegar a reducir su velocidad y puede llegar a causar más problemas climáticos de los que soluciona, y efectivamente robar el viento a las comunidades cercanas. Por ejemplo, a nosotros acá en Bahía, los parques nos afectan 1 grado de temperatura. ¿Y si un día no hay más viento o está nublado, nos quedamos sin luz? Un problema de las energías renovables es la intermitencia. No se puede asegurar un suministro continuo y la verdad, la energía eléctrica no es tan fácil de almacenar. Las baterías más eficientes son las de litio, un material cuya extracción ecológicamente contamina y que tiene consecuencias sociales no siempre positivas. Todo indica que la manera más racional de enfrentar el problema de la intermitencia es teniendo a un sistema mixto donde cuando falta el suministro de una fuente, se puede usar otra, incluyendo las baterías y dependiendo de cada vez menos de los combustibles fósiles. ¿Qué tan verde es la energía hidroeléctrica? Las grandes presas hidroeléctricas quizás sean las menos verdes de las energías renovables. Para empezar, construirlas es caro e implica inundar grandes áreas, matando a plantas y animales que habitan ahí, o por lo menos desplazándolos. También afectan a las comunidades. No es raro que se sumerjan pueblos completos, despojando a sus habitantes de sus hogares y de sus raíces y forzándolos a migrar. Y además tienen un efecto que no se esperaba. Los seres vivos en descomposición en los márgenes producen metano, un gas de efecto invernadero que, como ya sabes, contribuye al cambio climático. En conclusión, ante todos estos problemas, ¿deberíamos abandonar las energías renovables y volver a los confiables hidrocarburos? No, no, no. Entonces, ¿en dónde está la solución? La primera respuesta es que las tecnologías se irán mejorando, volviéndose más eficientes y menos contaminantes de lo que son ahora con todas las críticas que ya mencionamos. Pero el aspecto tecnológico no lo es todo. También es importante el tema de la escala, el tamaño de los proyectos. Por ejemplo, los problemas que ocasiona construir una mega presa hidroeléctrica se mitiga si una vez de eso se construyen represas pequeñas distribuidas en diferentes corrientes de agua. Esto también reduce las grandes distancias que deben recorrer los cableados para llegar desde la fuente hasta los consumidores, y las afectaciones ecológicas que implican su instalación, incluyendo pajaritos muertos. Lo de las turbinas asesinas de pájaros también se puede reducir si, en vez de hacer grandes parques que sean como barrera contra los pájaros y contra la libre circulación del viento, los molinos se distribuyen en puntos menos problemáticos y más cercanos al punto de consumo. Lo mismo aplica para la energía solar. El otro punto importante es que los proyectos deben hacerse adaptados a cada nicho ecológico, respetando las peculiaridades de cada ecosistema y de sus habitantes. Es necesario que el desarrollo esté basado en una manera diferente de vincularnos y entender la naturaleza, no como alguien que pretende dominarla y explotarla, sino a partir del respeto de complejas relaciones que tenemos los seres vivos y la Tierra. Pero puede que las empresas verdes que ofrecen tecnologías para aprovechar las energías renovables no estén muy interesados en ofrecer las soluciones más verdes. Sus incentivos son obtener los mayores beneficios con los menores costos, y esto puede incluir concentrar la producción y cobrar por construir megaproyectos espectaculares, que acaban perjudicando a las comunidades y el medio ambiente. Lo que se necesita es que la transición a energías renovables esté a cargo de organizaciones que se guíen, no por la ambición, sino por la ética y la inteligencia, y que participen, ya sea en el diseño, instalación, puesta en marcha de los proyectos o en su vigilancia y evaluación, para que las energías verdes sean lo más verde posible. Pero ahora, ¿hay alternativas limpias de verdad y que no sean puro marketing? Sí existe,
Y lo más chistoso es que se tiene como de las energías más sucias, contaminantes y más peligrosas que existen, la energía nuclear. Es la energía más odiada actualmente por estadística. El 62% de la población mundial está a favor de que se prohíba. Y aparte de que los ecologistas pelean de manera constante contra la energía nuclear, intentando cerrar las centrales nucleares a toda costa, porque la consideran una energía extremadamente peligrosa, contaminante y sobre todo radiactiva. Dicen cualquier cosa, que las centrales contaminan el agua de los ríos y de los océanos, que si un mal mantenimiento pueden hacerlas explotar, matando a todo el mundo como si fuese de una bomba nuclear se tratara, que sirven como escondite para hacer bombas nucleares, que si producen cáncer, que si matan a los animales, que les producen mutaciones extrañas, que si vivís cerca vas a empezar a brillar como el señor Burns. Y nada que ver. El odio a la energía nuclear viene por culpa de una mentira mundialmente aceptada que rodea todo lo relacionado con ella, porque realmente no saben cómo funciona, que saben si agarras un aparatito y empieza a hacer ruido, es que significa que eso es malo y que no hay que tocarlo. No saben realmente cómo funciona, solo saben lo que escucharon de otras personas, lo que vieron en películas, en la tele. Solo tienen una opinión mediática sobre la energía nuclear. Basan todas sus acciones en lo que creen que es y no lo que realmente es. Y esto es un problema muy grande porque están condicionando el medio ambiente, al desarrollo humano y al coste eléctrico con estas creencias, que son creencias sin fundamentos. Y aparte, ¿qué pensarían si les digo que la energía nuclear es la más segura, la más limpia y la más barata que existe? Me creerían, ¿no? Nah. Bueno, una de esas tres es falsa. ¿A que no saben cuál es? Hagamos la ruleta para ver cuál es cuál. Lo más seguro es que apostaran a que no es limpia o que no es segura. Y ahí está, la energía nuclear no es la más barata. No es particularmente la más cara, pero no es la más barata. Y es que en contra de la creencia popular, la energía nuclear, excluyendo los desastres de Chernóbil y Fukushima, es la energía más segura y limpia que existe. La energía nuclear es más de 10 veces y media más segura que la energía eólica y casi 5 veces más segura que la solar, que son de las energías más seguras del mundo. Y es que la energía nuclear es la que menos muertes provoca en todas las etapas de su vida. Menos muertes en la medida de los materiales y combustibles, menos muertes en la construcción de las instalaciones, menos muertes en la operación de instalaciones, menos muertes en el reemplazo y desmantelado del equipo averiado, menos muertes en la demolición de la infraestructura obsoleta y menos muertes causadas a los ciudadanos, ya sea por accidentes o por polución. Esa es otra de sus ventajas. La energía nuclear es muy poco contaminante. De hecho, la mayoría de los estudios la considera como la energía más limpia que existe, y por ello piden que la reconozcan como verde. Y para determinar cuánto contamina una energía se debe mirar las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos líquidos y sólidos, que produce durante todo su ciclo de vida, durante la extracción de los materiales, la construcción de la central, el transporte del combustible, la maquinaria que la opera y las propias emisiones de la central. Con todo esto en cuenta, nos encontramos con que la energía nuclear, dependiendo de en qué país sea, varía entre ser la menos contaminante y ser igual de contaminante que la eólica, que es la segunda energía más limpia del mundo. Y estudios hechos en Dinamarca, que son de los estudios más detallados que pude encontrar, descubrieron que la energía hidráulica es la menos contaminante, seguido de la nuclear y después de la eólica. En Estados Unidos se llegó a la conclusión de que la energía nuclear contamina igual que la energía eólica, y ambas menos que la solar. Y en Reino Unido la energía eólica es la más limpia, ligeramente menos contaminante de media que la energía nuclear. Pero la nuclear tiene una contaminación mínima menor que la eólica. Las estadísticas globales llegan a la conclusión de que la energía nuclear es tan limpia como la energía eólica, pero los estudios más detallados que existen separan la energía eólica en dos subcategorías, la energía eólica en tierra y la energía eólica en mar. Cuando la energía eólica se divide en estas dos categorías separadas, la energía eólica en el mar se convierte en el menos contaminante a escala global. También se vuelve la segunda más cara en el mar y se convierte en la menos contaminante seguida de la nuclear y seguida de la eólica en tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que la energía eólica le está haciendo un sanguchito a la energía nuclear en contaminación. Pero hay un tema acá con las estadísticas. Y es que también hay otros factores muy importantes respecto a la contaminación, que estas estadísticas no tienen en cuenta. El espacio ocupado, el impacto que tiene en la fauna y la flora, la capacidad a la que producen electricidad las baterías y el tiempo que operan. Acá el tema que con la gente o los ecologistas es la conservación del medio ambiente, alterarlo lo mínimo posible y proteger a las especies que lo habitan. Básicamente no talar todos los árboles de los bosques, llenar de basura los océanos y hacer de todas las especies a tiros, o una cosa así la ironía del asunto. Es que las renovables son las que más espacio requieren y por lo tanto son las que más tienen que modificar el terreno, son las que más tienen que talar los bosques, excavar, rellenar terreno y reubicar las especies. La más obvia es la hidroeléctrica. Se construye una barrera gigantesca que crea un lago artificial, inundando toda una zona y destruyendo todo el ecosistema. Si vemos la comparativa podemos ver que las más intrusivas son las renovables. Y esto es un problema, porque si no utilizamos energías que ocupen menos espacio y requieren menos cantidad de combustible,
no vamos a lograr liberar una gran zona de terreno permitiendo que esos ecosistemas que se alteraron se restauren, que la masa forestal recrezca y que las especies vuelvan a poblar esas zonas. Y en la actualidad en países pobres todavía se utilizan métodos de energía como la madera o el estiércol. Estas energías son las más ineficientes y contaminantes que existen, más que el carbón, ya sea por emisiones de dióxido de carbono o por la gran cantidad de terreno que requieren. Por eso como especie nos movemos a energías más densas, como el carbón, el gas natural, que contamina la mitad que el carbón, y finalmente la nuclear, que es increíblemente densa y poco contaminante. Pero ahora nos encontramos con el salto de las renovables. Y las energías renovables, pese a que no dependen de toda esa biomasa y biocombustibles, requieren mucho mayor espacio más que con todos estos métodos tradicionales, como la tala de bosques para obtener madera, sembrar en el campo para pastorear, por lo que están acabando con la masa forestal y con las especies que lo habitan. Esto se podría solucionar con la energía nuclear, una energía preferible a los demás combustibles fósiles. Es muy poco contaminante, requiere muy poca cantidad de combustible y ocupa muy poco espacio. Otro problema que comparte, aunque sea la energía nuclear y las renovables, son las muertes animales. Pero con la ayuda de la energía nuclear se podrían salvar, porque con esta energía podríamos cumplir la demanda energética por los combustibles fósiles, reducir las emisiones y la mortalidad, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos y también para las aves. Además porque necesitaríamos construir menos parques renovables, contaminando menos, interfiriendo menos con la naturaleza, que después de todo es lo que la gente quiere, o también decir los ecologistas. Porque aparte las estadísticas de mortalidad animal son muy difíciles de encontrar, tipo no encontré nada. Que aparte, el estudio más completo que encontré especifica todas las muertes de los pájaros. El estudio indica que las muertes diarias causadas por la energía eólica son 2 veces menos que la energía nuclear y 35 veces menos que los combustibles fósiles. Aparte que no hay datos sobre la energía solar ni la hidráulica, pero se estima que la energía solar causa 3 veces menos muertes de pájaros que la eólica, porque aparte de que si vemos la letra chica de esto, podemos ver que el estudio incluye para la energía nuclear las minas de uranio, por lo que 1/3 de los valeros no son de centrales nucleares sino de unas minas. Y para los combustibles fósiles incluye el daño causado al terreno por las grandes minas y la lluvia ácida producida por la contaminación. El problema con estas métricas es que emplean las muertes de pájaros para la energía nuclear y fósil. De manera injusta en el caso de los combustibles fósiles, tener en cuenta la lluvia ácida no va a cambiar mucho los permisivos que son para el medio ambiente. Pero en el caso de la nuclear, la central nuclear apenas mata pájaros, si es que llega a matar pájaros. Porque ¿cómo mata una central nuclear a un pájaro? A no ser que un pájaro se choque contra una ventana y se muera, como en cualquier otro lugar o edificio que existe en toda la Tierra. Muy difícil hasta para un pájaro morirse en una central nuclear. Porque las centrales nucleares no matan pájaros. A los que más le afecta la energía nuclear es la vida marina, que se encuentra cerca de las tuberías, que o juntan o tiran agua del reactor. Y el reactor nuclear solo junta agua fría y tira agua caliente nada más. Y no expulsa agua a 1000 grados, expulsa agua medio caliente. Pero aparte no lanzan agua tóxica o con sustancias. Ni tampoco hacen que los peces brillen o les salgan 3 ojos. Los pájaros son una preocupación menor para las centrales nucleares. Pero estas estadísticas, 1/3 de los datos de la energía nuclear viene de las minas de uranio, que pueden acabar con la vida animal. Y eso es verdad. Las minas contaminan fuentes de agua a la redonda y las emisiones de la maquinaria y el alterar el suelo para sacar el material también afecta. Pero acá también está el giro en la trama. Las energías renovables también tienen que conseguir los materiales para construir. No es como que caen así del cielo de nada y se hace un poste en medio del campo. Esos materiales se tienen que excavar en minas. Y esas minas también contaminan, pero no se están tomando en cuenta en estas estadísticas, porque no tienen en cuenta los materiales como el hormigón, el litio, el plástico. Tiene una gran cantidad de aplicaciones. Si minas calcio, puedes hacerlo para hacer aleaciones, químicos, plásticos, cosméticos, fármacos o hormigón, y ese hormigón se puede utilizar para todo tipo de construcciones, como las plantas eléctricas, se extrae el petróleo, puede utilizarlo como combustible, para autos, barcos, aviones, para hacer plástico o para quemarlo en un generador y obtener electricidad. El litio lo mismo. Se puede usar para hacer pilas, fármacos, aleaciones, pero el uranio solo sirve para las centrales nucleares y blindaje o munición para tanques o bombas. No tiene muchos usos. Y como su uso principal es la energía nuclear, y ahí está, la contaminación para la energía nuclear. Como los materiales y recursos que se utilizan para el resto de energía se usan en gran cantidad en otros sectores, no es lógico atribuir las muertes de pájaros a todas estas energías por esas minas. Pero como no sabemos con exactitud cuánta cantidad y en qué lugar se destinan esos materiales, estas estadísticas están tirando piedra a la energía nuclear sin saber si es que esas plantas nucleares están relacionadas con la extracción de minerales de esas minas. Aparte, el problema de estas energías renovables es que la minería de sus materiales es más contaminante que la del uranio. Altera más el ecosistema, emite más gases de efecto invernadero, mata más animales y lo más importante de todo, tienen que excavar mucho más en cantidad y no se dicen. Y por esta razón y otra más que vamos a ver más adelante, las energías renovables son más verdes que la nuclear en ciertas estadísticas.
El uranio es una fuente de energía muy densa, es decir, que tiene mucha cantidad de energía por unidad de masa por kilo. En un reactor se producen 45 gigavatios al día, mientras tanto un panel de solar de metro y medio cuadrado, que es más o menos la medida promedio, produce 0,001 gigavatios día. Para producir con paneles la misma cantidad que un kilo de uranio necesitaríamos 45.000 paneles solares, y para eso necesitaríamos unas cantidades industriales de silicio, níquel, litio, cadmio, galio y otros materiales que se utilizan para construir estos paneles solares, que son muy contaminantes de extraer, más contaminantes que el uranio. Cada panel solar de metro y medio cuadrado pesa alrededor de 20 kilos. Esas son 900 toneladas de paneles solares. Solo el panel solar, nada más. 900 toneladas de silicio, níquel, litio, cadmio, galio. Además tenemos que añadir peso adicional por el acero de los soportes y el hormigón para anclar los paneles. Aparte de que toda esa estructura va a ocupar un espacio total de 6,75 hectáreas. Si llegaron a ver la película Blade Runner 2049, al inicio de la película hay granjas solares que llegan hasta donde se pierde la vista, y la peli no le erra en cómo se verían las plantas solares en el futuro. El mundo se vería así si nos quisiéramos hacer totalmente de paneles solares. El planeta en 2017 consumió 162.000 billones y medio de vatios. Para producir eso mediante paneles solares necesitaríamos más de 6.700 millones de paneles solares. Cubriría un área de 10.000 millones de metros cuadrados. Básicamente tendríamos que convertir Jamaica entera en un panel solar. Que no sería mala idea, pero pedirle a Jamaica que te dé permiso. O podemos hacer eso, o podemos construir 1.350 centrales nucleares que ocupan menos espacio, contaminan menos, son más baratas, son más seguras y son más duraderas. Porque tenemos que tener en cuenta que la vida útil de un panel solar es de 25 años más o menos, y la de su batería 10 años, mientras que las centrales nucleares tienen una media vida útil de 40 años. Aunque la razón por la que las centrales nucleares dejan de operar no es porque se rompan o ya no sirven. Pasa porque los gobiernos las cierran, por cualquier cosa, por incautación, por no permitir que renueven su licencia o porque ceden ante la presión del público y los ecologistas, cuando aún son perfectamente funcionales y su vida útil podría seguir de fácil 100 años. Pero de todas formas, aunque fuese cierto que los reactores de las centrales nucleares hayan alcanzado su vida útil, siempre se pueden reacondicionar o se pueden sustituir por unos nuevos y volver la planta nuclear operativa otros 40 años. Y esto es bueno porque una planta que aguanta un montón de años no genera basura, y que para rematarla, una de las cualidades más infames de la energía nuclear es que dejan una burrada de residuos. Pero, ¿sabían que los paneles solares producen 300 veces más residuos tóxicos que las centrales nucleares? No residuos de por sí, que también producen estos residuos tóxicos, y son más tóxicos que las centrales nucleares. El verdadero problema con los residuos nucleares es que no son tan tóxicos y que no producen para nada la cantidad que dicen que producen. Es que son radiactivos y esto asusta mucho a la gente. Esa es otra ventaja de la energía nuclear. Los residuos de este tipo de energía se entierran mientras tanto el resto de las energías vierten su desecho a la atmósfera y de eso después no los respiramos o lo dejan tirados por ahí, en basureros. Otra mentira bien repetida por los ecologistas es que la energía nuclear está en las últimas, que ya se está acabando y que la gente por fin se ha enterado de que es mala, que hay que cerrar los reactores nucleares. Por desgracia para los ecologistas no es así. No solo no es peligrosa ni contaminante, sino que tampoco está muriendo. En estos años se están construyendo más reactores que cerrando, que de acá al 2040 está planeada la construcción de 289 reactores, frente al cierre de 154. Otra cosa que dicen es que las centrales nucleares tardan muchísimo en construirse, décadas, por lo que no compensa con el largo tiempo que tardan, cosa que es mentira. Primero sí compensa, ya lo vimos. Antes la cantidad de paneles solares que nos hacen falta, si no, y segundo, las centrales nucleares no tardan décadas en construirse, tardan de media entre 40 y 50 meses, que son cosas de 3 años y medio por ahí. Y eso que todavía no hablamos de la capacidad ni las baterías. Una de las diferencias primordiales de las energías renovables respecto a los fósiles, además de que contaminan mucho menos, es que no operan todo el tiempo ni pueden regular la capacidad que producen la electricidad. La capacidad es la medida que compara la cantidad de energía que se está obteniendo con la cantidad de energía máxima que se puede llegar a obtener. Es decir, si tengo una central cuya capacidad máxima son 100 megavatios, ahora con esta central en este momento estoy obteniendo 50 megavatios. Ahora está operando al 50% de capacidad, porque está obteniendo la mitad de energía que es capaz de obtener. Las energías fósiles pueden aumentar o reducir su capacidad, quemando más o menos combustible para adaptarse a la demanda eléctrica. Si un mes hace falta más electricidad, quema más combustible y cumple la demanda. Si un mes hace falta menos electricidad, se quema menos combustible y se ahorra. Pero las renovables no pueden hacer eso. La capacidad de producción de las renovables depende de cómo sopla el viento, si el sol pega fuerte, si llueve. Producirán mucha energía, pero si no sopla o se nubla o si hay sequía, pueden producir o no producirán directamente. Si resulta que un día hay una gran demanda eléctrica, las renovables no pueden aumentar la capacidad, no pueden cubrir esa demanda. Y si otro día no hay demanda eléctrica, las renovables no pueden disminuir su capacidad. Así que esa electricidad o se almacena o se pierde. Pero las fósiles nuclear sí que pueden. Si falta energía se usa más uranio o se mete más carbón a la caldera.
que sobra. Se quita tan simple como eso. Y eso las renovables no pueden hacer eso. Por eso las renovables se les llama fuentes complementarias o intermitentes, porque no son lo suficientemente fiables o constantes como para ser consideradas fuentes principales para solventar este problema. Podemos utilizar las baterías para almacenar energía sobrante, en baterías para posteriormente usar esa energía cuando no se produzca. El problema de las baterías es que primero no tienen la capacidad suficiente como para almacenar una cantidad de energía que pueda cubrir una demanda en Estados Unidos, que es el segundo país con más renovables, después de China. Sí, China es el país con más renovables que tiene. Es un tanto irónico que el país más contaminante del mundo sea el que más renovables tiene, y Estados Unidos es el segundo más contaminante del mundo, y coincidentemente es el segundo con más renovables. Y siguiendo con las coincidencias, sigue la India, es el tercero más contaminante del mundo, y es el quinto con más renovables. Rusia es el cuarto, y el séptimo con más renovables. Japón es el quinto y el octavo con más renovables. La razón por la que Japón se volvió el quinto más contaminante del mundo es porque la gran mayoría de los reactores se han detenido por culpa del susto de Fukushima, cosa que es perfectamente entendible, pero no reacondicionaron esos reactores. Como resultado, la contaminación se ha disparado a máximos históricos porque toda esa demanda eléctrica que ahora no se está produciendo con energía nuclear se está supliendo de alguna manera y se suple con carbón, petróleo, gas natural, energías renovables. Las energías renovables, cuando no producen electricidad, se tienen que suplir con más carbón y petróleo y gas natural. Y después nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan. Y ahí tenés a Japón siendo el quinto más contaminante del mundo. Y en Europa está Alemania, el sexto país más contaminante del mundo y el más contaminante de Europa. Y es el sexto con más renovables del mundo. En el estado de California, el estado con mayor capacidad de almacenamiento en baterías, una cantidad enorme, de Estados Unidos tan solo tienen 23 minutos de batería, incluyendo todo tipo de baterías, desde las centrales hasta las baterías de los autos eléctricos, e incluso todas las pilas, las AA, las AAA, esa que ponemos en los controles del tele, y con todo eso solo juntan 23 minutos, nada más. Para depender de estas energías renovables necesitamos mejores y mayores baterías. Segundo, las baterías ocupan espacio y contaminan. La mayoría de las baterías que tenemos son de ácido plomo y sal fundida, más de sal fundida que ácido plomo. Estas baterías son extremadamente corrosivas, no tienen una vida útil muy larga y no es recomendable o posible descargarlas por completo. Aparte, muy pocas estadísticas que tratan de las emisiones de las diferentes fuentes de energía tienen en cuenta los residuos sólidos, líquidos y gases de efecto invernadero productos de la batería, sobre todo los sólidos y líquidos. Con esto no digo que las renovables sean más contaminantes que los fósiles. Aclaro que no lo son, pero hay que tener en cuenta estos factores. También factores casi exclusivos de las energías renovables que hay que tener en cuenta a la hora de llegar a la conclusión de la polución emitida por esta energía, sobre todo cuando la energía nuclear la estén mirando con lupa, mientras que las renovables les hagan la vista gorda de manera impresionante. Pero bueno, no todo es malo para las energías renovables. A lo largo de esta última década se han empezado a sustituir estas viejas baterías por una nueva de ion de litio. La batería de ion de litio tiene la ventaja de que almacena más energía, pueden cargar o descargar por completo sin cortar la vida de la batería y no son tan peligrosas. Son menos corrosivas y es que las baterías de litio requieren mucho menos mantenimiento que las de plomo. Tiene más de 3 veces energía específica, más del triple de densidad energética, un 50% más de potencia específica, una eficiencia de carga y descarga mayor, pierden mucho menos carga con el tiempo y tienen mayor vida útil. Y que bien, si realmente son tan buenas, ¿por qué no nos pasamos de una vez a estas baterías? Porque seguimos con las de ácido plomo y las de sal fundida. El problema con estas baterías es que son caras. Las baterías de litio son 5 veces más caras por unidad de capacidad y la electricidad. Como resultado acaba siendo ligeramente más cara y cabe destacar que este año han desarrollado nuevas baterías de litio que son capaces de proporcionar más energía en un rango de precio entre 150 a $200, que lo más seguro estén listas para el 2026 más o menos, y que cuando lleguen habrá razón para elegir las baterías de ácido. Este video fue a petición de nuestro querido profe Aman.